Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy me estoy juntando con Alexis Castañeda. Alexis es un gran amigo mío de la infancia, incluso estudiamos juntos en el colegio, nos conocemos hace muchos años y tengo la suerte de que esa amistad ha perdurado muchísimo en el tiempo. Y me morí de ganas de conversar con él porque él tiene una historia muy interesante. Él toda la vida en el colegio fue el súper deportista, capitán de equipos de fútbol, de básquet, etcétera. Y conforme fueron pasando los años que salimos del colegio, él tuvo una gran subida de peso. La cosa es que supo cómo luchar contra ese sobrepeso sin más que educarse y un poco de ayuda por parte de su hermano. Pero lo más interesante de todo es que él ha sabido mantener esa pérdida de peso por casi ya 20 años, lo cual es un montón y es una de las cosas más difíciles. Alexis es especialista en retail, ahorita se encuentra en Holanda y estamos vía Zoom como están siendo últimamente todas las entrevistas, pero él nos va a contar un poquito sobre cuáles fueron las cosas que hizo, cómo se sentía, y luego vamos a hablar de algo súper interesante, que es algunos estudios en el ámbito de la psicología que nos dicen quiénes son las personas que tienen más éxito con la disciplina. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué tal? Este, Alexis, son un poco más de ¿Cómo va 20 todo? kilos, son un poco más de, bueno, son casi 20 años. Eh, yo quiero ir de frente al grano, ¿no? ¿Qué era lo que más te molestaba de haber pasado de ser esta persona súper atleta a una persona con problemas de sobrepeso, con problemas de obesidad? Ah, Principalmente era no poder hacer lo mismo que hacía meses atrás, o sea, porque mi subida de peso fue en meses realmente. Ah, Como comentas, salí del colegio, entrando a la universidad, entré a una etapa de, ¿no? Un poco más de libertad en mis horarios, en mis disciplinas, en mis rutinas, ¿no? Y eso hizo que tome esta libertad y se convierta en libertinaje de algún modo. Y también mi rutina alimenticia fue de la misma manera, ¿no? Entonces empecé a comer, pensé que no, a mi edad no tendría tantos resultados, pero en pocos meses me di con la gran sorpresa de que estaba en 205 libras. Y te soy sincero, hay un momento clave dentro de mi vida que es haber visto esa balanza y yo pesándome, ¿no? Y ese fue el wake up call, ¿no? Claro, Fue el wake up call. claro, yo me acuerdo clarísimo, pues, de ti como que súper deportista, campeón de Adecore básquet, y de ahí me llama un montón la atención eso que me dices de que la libertad se convirtió en un poco de libertinaje, y también cómo justo terminó el colegio, pasas a la universidad, y ese tiempo que es más holgado y que no tienes que, pues, te vas acostando más a tus horas, te vas levantando a tus horas, vas cuadrando tus horarios, hizo que se te descontrole todo, ¿no? ¿Cómo era tu alimentación en ese trayecto, en ese transcurso de ganar ese peso, de subir esos poco más de 20 kilos? Ya, eso sí, no tenía una rutina de alimentación fija día tras día, ¿no? El tener horarios diversos en la universidad hacía que coma cuando pudiese o cuando tuviese hambre o que lleve comida, ¿no? Mientras caminaba o a la clase, si es que era posible. Entonces, todo eso hacía desórdenes, ¿no? Alimenticios bien fuertes. También un poco que esto ayudó, y creo que más que ayudó fue gran factor en la ecuación, es la bebida, el alcohol, ¿no? Ujú. Cuando entras en la universidad, ¿no? El Te juntas con cachimbo, amigos, eres cachimbo, es parte de la rutina, es parte de la tradición, por decirlo de algún modo, claro, ¿no? Y te juntas con los amigos y un martes puedes estar tomando unas chelitas en la esquina, como también te la puedes estar tomando un jueves, como te la puedes claro. estar tomando un viernes. Entonces, si al final, o los 3 días las tomas. Entonces, eso también fue un gran impulso en mi subida de peso, ¿no? O sea, el alcohol influye bastante, ¿no? Y el no tener horarios fijos de comida, tampoco saber qué comer, eso fue uno de mis grandes problemas. Las creencias que yo tenía de que, voy a comer esto, ¿no? Pero creo que no me va a subir nada de peso, por ejemplo, un triple, ¿no? Claro, El clásico triple, entonces me empujaba a tres durante el día, ¿no? De llegar a mi casa y comía lo que había de almuerzo y de ahí en la noche volvía a comer.
y generaba un súper desorden alimenticio pensando que no podía impactar. De hecho, Empecé a subir de peso. algo que me llama un montón la Sí, atención es eh, lo poco que sabemos de nutrición en general la gente, ¿no? O sea, estamos a la merced de lo que nos venden en la tele y si nos dicen, oye, esto es fit, esto es sano, tú no tienes cómo contrarrestarlo y le metes nomás, ¿no? Y en tu caso, algo también súper interesante que contribuye a este desorden es, a ver, tenemos el hecho de que por ahí consumías más alcohol, que en el colegio lo más probable es que lo hacías una vez a las 500, algún fin de semana. Lo otro, este tema de que tenías más libertad con los amigos. Y algo que no has mencionado que quizás también influyó mucho era que en el colegio tú estabas obligado por los equipos a los que pertenecías de deporte a hacer actividad física constantemente, ¿no? Entonces tenías un consumo de calorías altísimo, un consumo probablemente también mayor, y cuando cortaste eso de golpe, seguiste con fácil tu consumo alto de calorías y encima se le agregó las salidas nocturnas, el alcohol, etcétera. claro, definitivamente. O sea, había un régimen de deporte que, o sea, que he tenido, como tú sabes y como lo comentabas, desde los primeros años en el colegio, ¿no? Y siempre hacía deporte después de las clases. Claro, Y esta rutina la he tenido hasta quinto de media, pero ya saliendo, ya no tenía ese soporte semanal de mi dosis de deporte. Ya yo podía elegirlo, ¿no? Yo lo elegía y, y bueno, al tener esa libertad de poder tener todo el tiempo para mí, caí el que no me importe, ¿no? Mi alimentación y mi rutina, sin saber que lo estaba haciendo porque no había sido educado en un sistema de organización tanto personal en mis horas como en mi alimentación, ¿no? Te enseñan lo básico, cuáles son los grupos, ¿no? De las diferentes comidas que debes comer, pero al final, cómo las combinas, cuál es el pace, ¿no? Que debes tener en las comidas. Entonces, todas esas cosas que vas aprendiendo más adelante no las tienes. Entonces, claro. empiezas a comer lo que tú crees que, que te va a ser beneficioso y al final terminas engordando porque eran todo lo contrario, ¿no? Y también hay otra cosa más súper interesante en tu caso, que es, a ver, así como por el deporte que hacías, tenías un consumo, tu cuerpo te pedía más energía y tú se la dabas, también había un factor súper interesante que es el hecho de que siempre estabas haciendo deporte, te mantenía con unos niveles de endorfinas altos. Entonces tus niveles de estrés eran muchísimo más bajos, ¿no? Y cuando entras a la universidad, tus responsabilidades, como todo en la vida, suelen aumentar. em, sueles tener más estrés y ya no tenías esta dosis constante de endorfinas que te mantenía más relajado, ¿no? Entonces son dos factores fuertes, ¿no? Menos actividad física y más estrés. ¿Tú consideras que efectivamente sentiste este pegón de nuevas responsabilidades y más estrés y que era una de las cosas que te hacía comer de más? Sí, efectivamente. Mi rutina cambia también bastante por eso. O sea, empiezas a sentir más la presión porque ya, ¿no? Entras a otro nivel dentro de la educación y eso te genera mucho más estrés, ¿no? Y si no tienes deporte, lo reemplazas con comida, ¿no? Y parte también de liberar estrés era esas idas a los guariques cerca de la universidad a tomar una chela, es porque quieres relajarte y es porque tienes que liberar presión. Entonces, al final es, ¿no? Lo que te afecta en la parte educativa, cuando entras en la universidad o en ese espacio de tiempo que tuve, lo liberaba de otra manera, comiendo o, ¿no? Tomando unas cervezas o... Y ese espacio entre que sales del colegio y que entras a la universidad y esos primeros años de la universidad, me he dado cuenta, eres la segunda persona que entrevisto, igual que el chino y vos, que tuvieron su ganancia de peso en ese momento, ¿no? En el momento, el chino de Dios también era un capitán de equipo de deporte y pasó a obeso en ese transcurso de salir del colegio. Y veo ahí como que quizás la posibilidad de un patrón, ¿no? El patrón de esta mayor libertad, el patrón este de desarrollo en los horarios, y quizás sería bacán poner el ojo ahí un poco, porque yo, mira, me acuerdo de muchísima gente con la que hemos estudiado
que el primer y segundo año en la universidad fueron tan fatales y tan cruciales que en algunos casos o no terminaron la universidad o terminaron metiéndose en mayores problemas durante ese lapso, ¿no? Porque de tanta libertad, no sé si te suena también. Definitivamente, o sea, en realidad es una etapa, es un factor y una etapa bien importante para cualquier adolescente, sobre todo cuando no tienes claro qué te depara en el futuro, ¿no? Correcto, y dentro de Entonces, todo es eres una reacción chiquillo, ¿no? psicológica de todas maneras. Exacto. Entonces, toda esta presión, que es una presión de que, ¿no? De que tienes que entrar, tienes que ser exitoso, ¿no? Tienes que llevar toda tu carrera al mejor nivel. Es una presión, definitivamente. Hay personas que no saben qué quieren hacer cuando salen del colegio. Y es Claro, totalmente normal. y se les impulsa a Pero, tomar esta decisión de, ya, ok, decide en este momento a qué te quieres dedicar por el resto de tu vida. exacto. Y Sí, escúchame, yo tuve la suerte de que creo que desde que tengo uso de razón quiero ser médico, pero si hubiera elegido mal y hubiera terminado 5 años en medicina, me faltaban 2 para terminar y hubiera tirado la toalla, como me ha pasado con gente que he estudiado y que ahorita se dedican a otras cosas, eh, el, si no hubiese tenido quizás, si no hubiesen tenido esas personas el apoyo y la espalda familiar para, ok, después de 5 años que te pago una carrera de medicina, ahora quieres ser chef, o sea, puedes terminar en la ruina, ¿no? sí, claro. O sea, mira, yo te cuento también, parte de mi gran indecisión cuando yo ingresé a la universidad era esa. Yo tenía en mi cabeza otras carreras, presiones familiares también me llevaron a- a- a enrolarme en otras carreras, ¿no? Entonces, toda esa indecisión, de repente también inseguridad, que es un gran factor, ¿no? Porque no estás saliendo al mundo y no sabes cómo atacarlo, todavía no sabes cómo enfrentarlo, ¿no? Estás vivido de repente en tu burbuja llamada colegio, ¿no? Y que al final te genera un montón de presiones. Entonces, ¿y cómo las liberas? ¿Cómo te sientes bien en esos momentos o en esa transición? Y bueno, puede ser los malos hábitos, ¿no? Puede ser la comida, como me pasó a mí, apoyado con la bebida y, bueno, también, quien sabe fumar, ¿no? Cigarrillos también, es una manera de liberar esas tensiones. De Entonces, hecho, y mal definitivamente llevadas, ¿no? Por falta de es una información transición nomás. dura. Es duro. Yo me acuerdo también que Sí, la mayoría de definitivamente. peso que gané fue también en esos años. O sea, yo salí del colegio, a ver, siendo con sobrepeso, pero no salí obeso. No, sí salí con ya ahí medio obeso, pero se me fue de las manos en esos 2 primeros años de la universidad. Pero, a ver, yo estudié en la Universidad Científica del Sur, entonces me tenía que ir a Villa, a las clases en Villa, y me quedaba ahí casi todo el día, entonces comía las cochinadas que vendían, a ver, en una facultad de medicina, lo mejor que te podían dar era una burrata, y eso es fatal, ¿no? Entonces estaba 8 o 10 horas ahí en la universidad, comía, me alimentaba con esas cochinadas porque no sé, no se me venía a la cabeza, oye, lleva una lonchera, prepara tu comida con anticipación, porque me la pasaba estudiando hasta tarde. Entonces, y cero actividad física, porque estás metido ahí estudiando, sentado en lo más sedentario que puedes encontrar. Y es una época bien crítica en la que creo que hay que guiar muchísimo a las personas y quizás buscar la forma de captar a esta gente que está en esos años y quizás enrolarla o darle ese apoyo, ¿no? Ahora vamos Definitivo. como que a algo que creo que es lo que a más le interesa a la gente, ¿no? ¿Cómo hiciste para perder esos poco más de 20 kilos? Ah, ya, como les comentaba, me sorprendió mucho ver esa balanza pasando las 200 libras y no poder hacer las mismas actividades que hacía antes, ¿no? Con el deporte. Y dije, bueno, de acá en adelante tiene que haber un cambio, ¿no? No fue fácil, no fue fácil, o sea, voy a ponerlo claro, no fue fácil y no fue corto, ¿no? Si hay algún camino corto a bajar de peso, si es que quieres que sea duradero y sostenible esa bajada de peso, no la hay, porque no solamente es bajar el peso, sino también es educarte a ti mismo y conocer tu cuerpo, cómo reacciona ante ciertas cosas. Me tomó 2 años bajar ese peso, ¿no? Me tomó 2 años bajar 20 kilos. Fue duro, fue a raíz de que, bueno, como comentabas al inicio, mi hermano mayor eh, siempre averigua e investiga bastante sobre nutrición y sobre deporte.
y me empezó a aconsejar sobre qué cosas comer, ¿no? El conteo de calorías fue una de las que me ayudó bastante. La que considero que más me ayudó fueron el conteo de calorías, que eso sí siempre ayuda, pero el saber combinar las comidas y cuándo comerlas, ¿no? O sea, los momentos. Algo que aprendí bastante también fue que no tienes por qué privarte de todo si es que sabes en qué momento comerlo y en qué cantidad comerlo, ¿no? Entonces, eso sí, yo soy muy dulcero, hiper dulcero, y eso sí fue unas cosas que tuve que suprimir casi a cero, porque, o sea, si te comes un cuadradito de chocolate, lo más probable es que te termines empujando todo el chocolate. Claro, es, es, Entonces, es eso, es ese poder que tienen algunos alimentos sobre unas personas, ¿no? claro, Quiero hacer una pausa un segundito en algo que estás mencionando, que es cómo tu hermano Fausto te introdujo en el conteo de calorías. Y en esa época, estamos hablando en el año 2002, 2003, 2004, ¿verdad? ¿verdad? No teníamos pues los celulares a la mano con 1000 aplicaciones. Yo una aplicación que recomiendo muchísimo es MyFitnessPal, la voy a poner ahí en la descripción, porque tú pones, por ejemplo, un paquete de morochas y te va a salir las calorías, las grasas, entonces tú vas alucinando, ok, y también voy a poner un calculador de calorías por persona para que cada uno busque cuántas calorías debe consumir, que son cosas vitales que uno debe saber, así como sabes tu dirección, deberías de saber cuántas calorías puedes consumir al día para tener una guía, no para estar contando todo el día calorías, ¿no? Entonces, Exacto. puedes saber cuántos paquetes de morochas te puedes comer, obviamente no es lo ideal, estar consumiendo morochas. Se me viene a la cabeza morochas porque ayer me he comido como 3 paquetes. Y la cosa es que hay estos alimentos que te hacen también comer de más, ¿no? Entonces hay dos cosas muy importantes que quiero rescatar de este proceso que empezaste, que es uno, tener un método. Contar calorías es un método buenísimo. Por más que te digan no, que eso trae más problemas, más ansiedad, bueno, no es para todos, pero yo considero que es para la gran mayoría. Y lo otro, identificar alimentos gatillos. Hay personas que pueden comerse una papita de una bolsa, como hay personas que se comen una papita y no van a parar hasta que se termine en la bolsa y quizás ir y comprar otra, porque cada uno es distinto y Es hay verdad. alimentos gatillo para cada uno, ¿no? En tu caso eran los dulces. Exacto, sí. ¿Y, Los dulces. ¿Y qué tan difícil era contar calorías en el año 2004 sin aplicaciones? ¿Cómo era el proceso? Bueno, mi hermano me dio un libro para leer de nutrición, ¿ya? Y también me aconsejó con ciertos tips y más o menos va sacando el rango de cuántas calorías tiene un pan, ¿no? Cuántos gramos de grasa tiene una lonja de queso, cosas que comes durante todo el día. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tú comes durante un día regular? Entonces tú le empiezas, o lo que yo empecé era a decirle todo y él me dijo, bueno, en todos estos alimentos, esto es más o menos lo que contiene cada uno, ¿no? Y obviamente es ahí en el libro un aproximado, porque es de acuerdo a los gramajes del pan, del arroz y todo. Y de acuerdo a eso, yo más o menos durante mi día, si me comí un pan con queso, ya sabía que tenía, ¿no? Ahí 25 gramos de grasa en el queso y podía yo consumir hasta 40 durante un día. Podía consumir 180 gramos de carbohidratos y sabía que en un par de panes ya tenía por lo menos 60. ¿No? Entonces, y así un puñado de arroz, que ¿no? Ahí tenía un poco más. Entonces, con eso ya iba figurando en mi cabeza y iba agotando mi reserva de lo que podía comer durante un día, O sea, ¿no? tenías un Y si presupuesto. un presupuesto, exacto. Claro, ese es el Entonces, mi poder hermano de me dijo, contar calorías. supuestamente son 2000 calorías que tienes que consumir, ¿no? Una persona regular y es, ¿no? Según la nutrición. Pero mi hermano me seteó y me dijo, si tú quieres bajar de peso, no puedes ponerte 2000 calorías, ponte tu máximo nivel para consumir calorías que sean 1600, 1800, menos del regular, porque tienes que consumir las calorías que tienes ahí. Tienes un montón, tienes 20 kilos que tienes que empezar a consumir. Entonces, y también me ayudó a reemplazar ciertos alimentos que yo comía por otros que son mucho más saludables y que me dan energía, ¿no? Como los yogures, de hecho mucho más vegetales de lo que les estaba comiendo, frutas, ¿no? O Y sea, frutas cosas de diferentes maneras. que también son ricas y que simplemente las reemplazabas por otras.
Exacto. O por ejemplo, ¿no? Si es que me iba a comer al final una hamburguesa, ¿no? Con una hamburguesa con queso y con pan, ok, ya, pero vuélate los panes. ¿Vale? Cómete la hamburguesa, cómete el queso, cómete el tomate, cómete el lechuga, pero vuélate los panes o vuélate la tapa de arriba, ¿no? O quítale la miga al pan, por ejemplo. O sea, y todas ese tipo de cositas empiezan a ayudar y es un factor que te va ayudando durante el día y se acumula. Es como ese chocolate que tú te comes y dices, no, esto no me va a hacer nada, es solamente, no, dile que no a eso, porque ese es la diferencia en que si llegas al éxito o no, ¿verdad? Y al final yo me di cuenta, porque durante un tiempo no lo hacía. Obviamente no fue fácil, como te digo, me demoré y era, me comía mi paquete de morochas o me comía, esto no me va a hacer nada, pero me daba cuenta de que no bajaba. Y cuando empecé a comer estas morochas, pero de manera esporádica, una vez cada 2 semanas o algo, me di cuenta que no me privaba de ello, no lo hacía con el mismo ritmo y que al final tenía resultados. ¿No? Y algo como, o sea, en realidad es difícil, por eso me tomó 2 años. Obviamente lo mezclé de nuevo con deporte. Empecé a correr, empecé a hacer eh, workout, o sea, pesas ¿no? y todo lo que implica un gimnasio. Eh, Igual eso hace que consumas bastantes más calorías después, porque tienes un montón de hambre, pero trataba de regularlas, como te digo, con mi budget de calorías. Pero hay que darse cuenta de que esas cositas que vas comiendo de a pocos, que crees que no te van a influir en tus resultados finales, eh, uno, sí lo hacen y es una gratificación instantánea que vas a tener y ya no tienes a la vista la gratificación a largo plazo, ¿me entiendes? Claro. Es una gratificación a corto plazo que al final te va a hacer sentir bien por 15 minutos, pero que al final esa gratificación a largo plazo es mucho más duradera y se sostiene en uno, que lograste tu objetivo y que al final te sientes mejor contigo mismo y estás ¿no? en un estado físico óptimo, ¿no? Que Claro. es que al final la salud es lo que importa. Ayer conversábamos un rato antes bueno, estábamos cuadrando un poco esto, más o menos para dónde lo íbamos a llevar, porque siempre de cada historia lo que tenemos que sacar son las lecciones de vida, ¿no? Que te van a permitir a ti, en vez de dar vueltas en círculos, seguir una línea recta hacia el éxito. Entonces conversábamos sobre esto de si te ponen al frente tu chocolate preferido. Chocolate es un decir, la comida la que tú comes en exceso porque es la que gatilla en ti un apetito que a veces no puedas controlar. Y te ponen el que inmediatamente seas una persona que en tu cabeza es la meta a la que quieres llegar en referencia a tu peso y a tu estado físico. Te pones esas dos y las dos son inmediatas. Estoy seguro que el 100% de las personas va a preferir algo, si inmediatamente va a ser fit, por así decirlo, va a elegir eso antes que ese chocolate. ¿Cuál es el problema? Que lo que te están poniendo al frente son tu chocolate preferido y de acá 3 meses o 2 o 6 ser esa persona que quieres. O sea, más adelante. Tienes que rechazar esto ahorita por eso de más adelante. Y por eso siempre hablamos de los motivos por los cuales tú haces las cosas. Si las haces por algo instantáneo, algo superficial, algo que no significa mucho para ti, no vas a aguantarte 3 meses por esa gratificación. ¿No? Vas a preferir lo inmediato, lo que te hace sentir bien en este instante. Entonces, siempre tenemos que trabajar alrededor de los motivos, que son lo primero. Entonces, esta pregunta va a caer de cajón. ¿Cómo te sentías cuando estabas con sobrepeso, con obesidad? Definitivamente mal. O sea, bueno, habían dos momentos. Había el momento donde trataba de ignorarlo. O sea, no te voy a decir que no, y es algo que sí trataba de hacerlo. Y era ignorarlo como que no estaba pasando nada y que en cualquier momento podía yo regresar a mi peso ideal, pero eso era totalmente mentira. Y trataba, la mitad del tiempo lo ignoraba. Y la otra mitad del tiempo me sentía mal conmigo mismo por haber llegado a ese nivel de obesidad, ¿me entiendes? O sea, me sentía, fue una debilidad, un descontrol, ¿me entiendes? ¿Qué fue? Y al final las dos cosas son un rechazo a tu situación actual. Una, porque tratas de evadirlo, y la otra, porque tienes pena de ti mismo al final.
Entonces, era algo duro, difícil de ver también a comparación de mi ritmo de deporte y mi nivel ¿no? de obesidad o no obesidad, mejor dicho, que tenía en los años anteriores, ¿no? Entonces veía esa diferencia tan grande y cómo había llegado ahí. Entonces eso te afecta tanto a la autoestima, te afecta la confianza definitivamente, ¿no? A Claro, veces, estás en contra de tus estándares personales de calidad, ¿no? Es como, hay ciertas exacto, cosas que tú vas a tolerar, toleras, pero cuando lo que toleras se hace menor al dolor que te está produciendo este problema, como en una balanza, el dolor es mucho mayor, que en tu caso era esto que ya no rendías en el deporte como antes, ya probablemente te sentías inseguro, no te sentías cómodo en tu piel, y ese dolor era tal que en tu caso encima la cúspide de ese dolor fue ver ese peso en la balanza, le ganó a lo que tolerabas, ¿no? Dejaste de claro. tolerar ser gordo. Exacto, exacto. O sea, diste en el clavo, ¿no? O sea, era una tolerancia que tenía y como te decía, momentos trataba de olvidarlo y seguía jugando los deportes que yo jugaba, ya no rendí igual, pero igual trataba de esforzarme por mi terquedad de que sí puedo aún, ¿no? Pero realmente no. O sea, Cuéntale a la gente estás tu en posición en el arco, ¿cuál era? Con tu posición en la cancha, ya lo dije, ¿no? ar- sí, arquero, El arquero. Un arquero que arquero. no vuela, Entonces, no es arquero al final. claro. Una mochila y, mejor. bueno, siempre ponen al gordito a tapar, de hecho, has visto eso? Toda Siempre la ponen vida al de gordito a tapar, tapado. toda la vida. Pero, o sea, pero al final yo en el arco rendía y al final me daba cuenta de que, ¿no? Ya no podía uno tirarme a un lado, tirarme a otro, las reacciones son mucho más lentas. El pararte del piso, una vez que estás en el piso, notas que te cuesta porque ahora es, ¿no? Ya no tienes que mover 20 kilos más de lo que estás acostumbrado a mover. Entonces es como 20 bolsas de azúcar que tienes en los brazos o en el cuerpo que tienes que mover. Entonces yo me di cuenta de todo esto, bajó mi nivel, ¿no? En el deporte radicalmente y de hecho ya, no sé si te comenté, yo de niño, o digamos de 12 años, que es preadolescente, uh, hasta los 14 era gordito también, pero eso era un poco también por, ¿no? La niñez y cómo fui creciendo, y a partir de los 14 a los 15 se dio el estirón que se le llama y al final terminé adelgazando un montón. Y ese es, ¿no? El cuerpo que me quedó hasta los 21. Pero en esa subida y bajada de peso transitoria, se quedó una bolita de grasa en la tetilla sin absorber y que me tuvieron que operar y me tuvieron que sacar y tuvieron que hacer todo, ¿no? Yo me acuerdo Claro, bastante de esa la época porque, ginecomastia. exacto, Sí, que pero a ver, me, eso no es tanto eh, un tema de que fue porque subiste y bajaste de peso. Eso es un desarrollo más hormonal que se da y es frecuente. Hay distintos grados también, pero sí, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? O sea, lo que te dice un médico, lo que te va a decir es, mira, vamos a hacer un régimen para bajar de peso y en el momento en el cual ya estés en tu peso, si sigues con una forma y con una densidad que no es la que deberías tener, se corta eso y se saca. efectivamente, y bueno, esa parte también influyó en la segunda etapa, y ahora que te comento saliendo del colegio que engordé, que no quería llegar ¿no? O sea, siempre tenía ese recuerdo de, ¿no? De esa fluctuación de haber sido flaco, después gordo, después flaco, y que podría tener algún tipo de repercusión dentro de mi salud. Entonces vi esa balanza y dije, ya basta, ¿no? O sea, todo, ya es momento, es hoy. Y sabía que me iba a costar, sabía que iba a ser jodido, sabía que no iba a ser rápido. No hay solución rápida, lamentablemente, para, al menos lo que yo me he dado cuenta en carne viva, no hay solución rápida para bajar de peso y mantenerte así, Claro, claro, no, ¿no? Hay que crear es hábitos. eco, eso es. Es que si no creas hábitos es imposible. O sea, quizás vas a poder bajarte 5 kilos, pero lo más probable es que te subas 7, ¿no? En un Exacto, rebote fuerte. ¿Cuánto exacto. tiempo te demoraste en bajar estos 20 kilos? 2 años. 2 años. ¿Y cuánto tiempo Dos te demoraste en años subirlos? O sea, sin 6 meses, claro, ese es el tema, ¿no? O sea, si tú te descuidas y no incorporas medio hábitos, año, es al toque. Y sin darte cuenta, si vas a un ritmo de 5 o 6 medio año, kilos sí. al mes,
y se suben facilísimo, y conforme encima tu metabolismo va cambiando con la edad, es todavía más difícil, ¿no? ¿Y qué fue lo que te permitió, aparte de contar calorías, porque esos métodos son infalibles, pero hay algo que tiene que ser reforzado, aparte del deporte y de algún método cognitivo que te permite ser consciente, o contar tus macros, o contar calorías, o restringir el patrón de alimentación durante el día, o ser vegetariano, etcétera? Hay una parte mental que es básica. Sí. ¿Cómo trabajabas tú eso? O sea, ¿qué es lo que recuerdas que me has hablado un poco de la gratificación? ¿Cómo eres imagen? ¿Cómo era lo que trabajabas? ¿Qué era lo que te motivaba? En realidad, bastante tuvo que ver el intentos fallidos anteriores, ¿ya? Durante esta etapa, ¿no? Durante estos 2 años, o antes de esa recta de 2 años, también intenté bajar para no llegar a ese 205, ¿no? O sea, no comía, me restringía, salía a correr, trataba de hacer el deporte que hacía antes, pero al final terminaba comiendo más. Entonces, todos estos intentos fallidos hicieron de que me diga a mí mismo cómo no es posible que no puedas alcanzar tu meta. O sea, algo estás haciendo mal. Entonces, ese fue el punto de quiebre, sumado a ver la balanza y ver en el estado en el que me encontraba, en el que me daba fuerzas a mí mismo, porque es un cambio de chip al final, es un cambio de mindset, ¿no? Ok, esta vez sí lo logro. Entonces, y me voy a medir mi progreso. Entonces, ya no es, lo dejo ¿no? A la deriva y en algún momento volveré a pesar, ¿no? Vamos a ver en el mes cómo voy. Y si es que seguiste durante un mes, que el primer mes es doloroso, porque estás acostumbrado a comer de otro ritmo y de otra manera, pero te das cuenta, ¿no? O sea, estás, sigues en el mismo peso, pues posible, pero te sientes más saludable al final, un poco más ágil, te das cuenta que de las 8 planchas ya pasaste a 12 planchas y esas 4 planchas es para ti, manja, ¿no? De hecho, tienes que Es medirlo. una mejora, ¿no? Tienes que Y medirlo, y me gusta mucho así sea una. que uses otro ejemplo de medición que no sea solamente la balanza, porque la balanza es súper inespecífica, y a mí yo siempre recomiendo que usen otra forma más de, unas dos, tres formas más de medirse, y que una de ellas no esté necesariamente dirigida a tu composición corporal, sino a tu rendimiento. Eso de las planchas que me estás diciendo, lo paro Claro, diciendo siempre. Es como que, ok, mídete el perímetro abdominal, mídete el porcentaje de grasa, usa la balanza, etcétera, pero necesitas quizás también medir, oye, cuánto peso estoy levantando ahora, qué tanto peso está mejorando, cuántas planchas hacía antes, si las hacía con rodillas, si las hacía sin rodillas, y ahora las puedo hacer elevado o no, porque esas cosas también te van motivando y poniendo en el camino hacia tu desarrollo, ¿no? Em, exacto. a mí Las barras también, claro, porque las barras eran un buen indicador para mí, porque, por ejemplo, me hacía 2, 3, ¿no? claro, Llegaba hasta aquí, pero después de un mes, mes y medio, terminas haciendo 5 y es uno, o has construido más músculo y eso, por ende, ha reemplazado grasa, o has bajado de peso claro, hay que menos al que cargar, final hay menos que cargar. Entonces, claro, al claro. final, de alguna manera te acercas a tus resultados, ¿no? Entonces, todas esas little wins cuentan. Son básicas, sí. Y, Exacto. y sobre el mindset, que es para mí, mira, la parte mental me parece que es sumamente importante, y tú también lo sabes en todo, y en las maestrías que has llevado, y siempre has hablado también mucho del mindset. Y justo hablando de cómo retrasar la gratificación, encontré unos estudios que a mí me parecen alucinantes. Son dos, son buenazos. El primero es un estudio que se hizo en el año 70, y se juntó un grupo de niños y le llaman el experimento del marshmallow. Entonces lo que se hizo fue, los Ah, investigadores sentaban a los niños, es buenazo, los sí lo he sentaban visto. y les Bueno, bueno. ponían un marshmallow enfrente. Y le decían, toma este marshmallow, te lo puedes comer ahorita, o puedes esperar un ratito a que vaya yo a recoger más marshmallows y te traigo, y si te esperas a que yo regrese, te voy a dar 3 marshmallows. Y los grabaron, ¿no? Entonces grabaron esta cantidad de niños, y en el experimento del marshmallow. Entonces tú veías a los niños cómo se están conteniendo. Algunos, el investigador seguía e inmediatamente cogían el marshmallow y se lo comían y fue. Pero otros los veías luchar, otros duraban un poquito más, y habían unos que efectivamente se aguantaban porque sabían que les venían 3 marshmallows y al final se podían comer 4. Entonces, ¿qué sucedió con esos niños? Eso fue hace
40 años. Lo que hicieron fue seguirlos en el tiempo y encontraron que los que retrasaron la gratificación, fueron muchísimo más exitosos y los siguieron en 3 estudios más que se hicieron con el tiempo. Cuando eran adolescentes tenían notas más altas en secundaria, mejores notas en el SAT, que es el que les permite entrar a las mejores universidades, menor abuso de sustancias tóxicas, drogas, alcohol. Luego fueron más exitosos, mejores familias, mejores relaciones interpersonales y muchísimo más éxito. Y todo se basa en que son personas que posponen esta gratificación inmediata que a veces no significa nada, pero con el tiempo son como los intereses que se van juntando. Entonces un grupo de científicos hace poco se juntó y dijeron, ok, ya sabemos que retrasar la gratificación efectivamente produce beneficios en tu desarrollo personal. Pero vamos a ver qué es lo que puede haber influido en que algunos lo tomen y otros no, para poder replicarlo y que las personas puedan ejercitar esto como si fuese un músculo. Y lo que hicieron fue, antes del experimento de Marshmallow, a un grupo de niños igualito, los sentaron y les dijeron, toma estas crayolas, am, si esperas un rato, te voy a traer un grupo de crayolas más grandes que te voy a regalar, vas a tener más crayolas. Entonces lo sentaron y el investigador se fue. Y en un grupo le trajeron más crayolas porque esperaron, y en el otro grupo regresó el investigador y no les dieron más crayolas, o sea, los estafaron, ¿ya? Entonces, todos los chiquitos que recibieron sus crayolas, las nuevas crayolas, todos esperaron a que regrese el investigador con los 3 marshmallows para comerse los marshmallows. Y del grupo de chicos que no les dieron las crayolas y los estafaron la primera vez, en el instante en el que el investigador se fue a traer los marshmallows, se comieron inmediatamente los marshmallows. Lo que dice que no solamente está determinado esto por tu fuerza de voluntad, sino por el factor ambiental y las experiencias que has tenido. Entonces, lo interesante es que efectivamente tú puedes desarrollar esto si vas de a poco cambiando pequeños hábitos, pequeños cambios que ya te están produciendo una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, en vez de hacer deporte todos los días, comienza por hacer deporte 1, 2 veces a la semana, tener tus zapatillas ahí inmediatamente cerca a la cama, cosa que te levantas, inmediatamente te las pones y empiezas. ¿Tú te identificas con una de estas cosas, de estos experimentos? Sí, definitivamente. Para mí siempre fue muy difícil hasta cuando estaba entrenando básquet en la mejor de mis épocas, levantarme a las 5 de la mañana para ir a entrenar a las 6 porque tuve una época que entrenaba a las 6 de la mañana. Para mí es lo peor levantarme tan temprano. Entonces, yo ganar eso era un win para mí. Entonces, cuando tenía que bajar de peso, una vez a la semana, me levantaba y hacía deporte en la mañana. ¿No? Bien early en la mañana, estamos hablando bien temprano, estamos Claro, hablando de empezabas 6:30 de la mañana. Ese a es para mí. sentir, a darle el gustito, a probar, a rodar la máquina. Exacto, entonces yo decía, ya, ok, si logré esto, ¿no? Entonces, si logré esto, lo siguiente va a ser más fácil. ¿Me entiendes? Entonces empiezas atacando esto que no te gusta y que tienes que vencer, y cuando te das cuenta que es más fácil que el monstruo que había debajo en la cama que tú creías, Claro. te motivas para más cosas más adelante, ¿no? Y lo que has dicho es totalmente cierto, o sea, no, antes de correr hay que caminar, y antes de caminar hay que gatear. Entonces, empezar con eso, ¿no? Si tienes que salir a correr, sal a correr 10 minutos, De hecho, pero sal a correr de 10 minutos 3 veces por semana, que son 10 minutos, y él te puede apostar que tu cuerpo la siguiente semana o después de un mes te va a pedir un poco más, y vas a te lo estar hace, corriendo, exacto, te lo hace más y fácil. tú mismo, exacto. Lo que yo hacía, parece tonto, suena tonto, pero es, por ejemplo, yo corría alrededor de mi casa, ¿ya? Ujú. En Miraflores. Y yo siempre llegaba a dar ciertas vueltas a unos parques, ¿ya? Y siempre llegaba a la misma cuadra donde yo ya me sentía que ya estaba dead y que estaba muerto y que tenía que regresar. Pero siempre hacía una cuadra más o media cuadra más y me regresaba, media cuadra más y me regresaba, un cuarto de cuadra más y me regresaba. Ya después de un par de meses ya me hacía 3, 4 cuadras más. Entonces, esas eran mis marcas, ¿no? Mis marcas eran, ya, si yo sé que si dejas de correr aquí, mañana cuando vuelvas a correr, este va a ser tu punto que vas a dejar de correr. Ya, no puedes hacer. Hoy día tienes que llevarte, ándate a la esquina del Buenazo, siguiente. buenazo. Ya, sudando o lo que fuese, ¿no?
Buenazo. Y les voy a dar como que las conclusiones prácticas de lo que se aprendió de ambos estudios, para que, a ver, todos podamos quizás trabajar un poquito más el retrasar la gratificación y tener esta disciplina, ¿no? Y lo primero dice, empezar increíblemente fácil, lo más poco posible. No tienes que entrenar una hora, con que entrenes 20 minutos, un día está bien. No tienes que cortar todos tus chocolates, pero en vez de comerte 10, cómete 7 y así vas mejorando, pero poquito a poco. De ahí, de intensidad. En vez de, que ese es el clásico error que comete todo el mundo, en vez de salir a correr y decir, ok, voy a empezar de a poco, se corren 10 kilómetros, se lesionan y se friegan. Entonces también la intensidad tiene que ser algo súper cortito que puedas sostener en el tiempo y mantenerlo. La tercera dice, buscar la forma en la cual empezar la tarea sea lo más rápido posible. Y esto es lo que les digo, si lo que quieres es empezar a hacer deporte en la madrugada, en la mañanita, antes del trabajo, porque ahora pues tienes que entrar a las 8 de la mañana de la chamba y te demoras una hora en llegar y tienes que entrenar a las 5:30 de la mañana, bueno, tienes que tener tu ropa ordenada para entrenar al costado de tu cama, cosa que no es que piensas, no, me tengo que parar, tengo que ponerme la ropa, tengo que poner las zapatillas, tengo que salir a la calle, no, tu ropa está ahí y tienes un video listo para entrenar tu workout en tu casa. Y el cuarto me pareció buenazo, le dicen la estrategia de Seinfeld, ¿te acuerdas ese Seinfeld del el cómico? Claro, Ya, ese claro, pata dice, la psicología lo estudió porque dicen, no es la persona más chistosa del mundo. Incluso muchos de sus stand-ups son como que me. ¿Y qué es lo que sucede? Es uno de los cómicos con mayor éxito que ha habido en la historia. Y una de las cosas que él contó que hacía era la constancia que tenía para escribir chistes. No era pues el más creativo y el más inteligente que escribía una vez al mes algo y volaba, sino escribía todos los días, todo el rato, y obviamente tenía mayor posibilidad de sacar algo chistoso. Entonces le preguntaron que, ¿cómo es? Entonces lo que él dijo es, yo agarro un calendario gigante, lo pego en mi pared, y el día uno que escribí, así sea un chiste, lo tacho con una X gigante. El día 2 así sea un chiste. El día 3 y va tachando en su calendario gigante y dice que su meta en la vida es que ningún día de su calendario esté sin una X roja grande, porque dice que así no cortas la cadena. Si tú cortas la cadena, te fregaste. Si continúas la cadena, así sea el mínimo esfuerzo, vas a crear un efecto en estos intereses compuestos que se dan en tu vida. Y ese es el término, es la técnica de Seinfeld, ¿no? La constancia de todos los días. Paja, ¿no? paja, paja, man, ya, no sabía esa. Sí. Oye, Cholo, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que está ahí buscando efectivamente bajar esos kilitos, volverse más sanos, más activos? Sí, en realidad el consejo que les doy es que uno, empiecen por lo que puedan y con lo que les guste, ¿ya? No empiecen de golpe y no traten de cambiar, ¿no? De un momento a otro, sino empiecen de a poquitos, empiecen con lo que les guste. Todo influye de manera positiva, así que, ¿no? Otro también es no se desalienten, eh, porque es fácil desalentarse, pero, o sea, y es duro no hacerlo, pero traten de no hacerlo y celebren cada pequeña ganancia que tengan, porque a la larga esas pequeñas ganancias van a hacer que llegues al objetivo, ¿no? Que lleguen al objetivo. Y por último, también, como te comentaba, como comentábamos, no sustituyan ese éxito final o el gol al que quieren llegar por una satisfacción de corto plazo, Buenazo. que no, no lo vale. Es una buena fórmula y yo creo que hay fórmulas, hay un montón, ¿no? Pero esta fórmula yo creo que puede ser medio infalible, ¿ah? Trabajar tu mindset, buscar un método cognitivo de restringir tu alimentación y encontrar la motivación de medir esos resultados, ¿no? Oye, mil gracias por haberte dado el tiempito para conversar conmigo. No, de nada, más bien gracias por invitarme a tu programa y en todo lo que yo pueda ayudar y aportar con la experiencia que he tenido, ¿no? Sí, Cuando no, quieras, falta, para eso falta la estoy. foto nomás para la carátula que me la tienes que mandar. Ahí te la mando, te mando la foto para que veas la diferencia, Ya, para que te cholo. acuerdes más bien. No, de todas maneras, te mando un abrazo, cuídate. Igual, un abrazo, Chao, chao. cuídate.